¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios, que la bendita presencia, que el Todopoderoso, que el Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes para que podamos seguir este bendito camino de paz y tener en todo momento la diestra y la bendita presencia, los favores y las bendiciones que están prometidas mientras estemos en este cuerpo humano a los que guardan el pacto por fe. Y que cuando venga nuestro Señor Jesucristo nos halle con vida, nos halle en el camino para poder ser participantes de ese bendito galardón por el cual los que hemos creído hemos tomado nuestra cruz para serles fiel a Dios y a Cristo. Son los deseos de este su siervo, y que esta bendita riqueza, esta bendita palabra de vida que día con día Dios nos ama y nos permite, toque el corazón de cada uno de ustedes. Así me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 39 de Proverbios, capítulo 13, versículo 11. Así que prosigamos, bendito pueblo de Dios, habiendo ya orado a Dios, habiéndole pedido que esta bendita palabra santa sea de medicina, sea para tocar sus corazones, tanto aquí en México, a todos los suscriptores, a los que van dando un seguimiento, tanto en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Brasil, en Perú, en Colombia y en todo lugar donde Dios permita llegar a esta bendita palabra por este medio o por cualquier otro medio de algún santo, que sea para edificación, que sea para vida, que sea para que dé un fruto. Así que prosigamos con 13:11. La palabra de Dios dice: las riquezas de vanidad disminuirán. Recordemos que bíblicamente hay dos señores, dos amos, uno que trae riquezas temporales, riquezas pasajeras, y otro que nos trae riquezas eternas. Satanás, las riquezas que ofrece el enemigo de Dios son engañosas, son pasajeras, son deleitosas. Mientras estemos en este cuerpo humano, es la fama, el poder, el dinero, los reconocimientos, ok, pero fíjese lo que dice aquí, son riquezas de vanidad. ¿Por qué de vanidad? Porque la palabra vanidad viene de vano. Dice Dios que en aquel día, ¿quién podrá dar recompensa por su alma? Ni que todas las riquezas que haya usted acumulado o yo acumulado, si consagré mi vida al diablo y me hice de casas, me hice de piedras preciosas, de dinero, eso no va a poder comprar el rescate el día que venga Cristo Jesús. Y cuando venga Cristo Jesús y le diga: Señor, Señor, me va a decir: no te conozco, hacedor de maldad. Fue vano todo lo que hiciste, porque yo traje dos obras. Traje un campo y Satanás y mi adversario tenía otro campo. Yo tenía un pacto contigo, siempre te di consejo y tú escogiste el camino de vanidad, escogiste el camino de que no es de fe, el camino que es de vista. Tú dijiste: más vale pájaro en mano que mil volando, cuando este pacto es de fe. Entonces, las riquezas de vanidad disminuirán. Sí, claro. ¿Qué me voy a poder llevar? Nada, bendito hermano. Algún día van a terminar, algún día van a disminuir, algún día no van a hacer nada. Pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Acuérdese que la palabra nos ha hablado de perezoso, del que no quiere tomar su cruz, del que no quiere amar a Dios y al prójimo, que recordemos que para poder tener este privilegio se necesita haber tomado la copa de Cristo, que es consagrar mi vida todos los días
y haber estimado todo como basura, todo lo que me quita el pensamiento de los negocios del Padre, de Cristo Jesús. Entonces, aquí dice que el que recoge con la mano laboriosa aumenta sus riquezas. Acuérdense que cada que Dios nos toca la palabra manos o manos, habla de la obra y del trabajo de amar al prójimo, del trabajo de llevar el evangelio, del trabajo de apacentar al rebaño, de cuidar al rebaño. Recordemos que también hay una parábola referente a la obra, referente a recoger en el libro de Ruth. Cuando Ruth llegó con Noemí a los campos de Booz, ella se puso a recoger y halló gracia delante de Booz. Claro, el que tiene entendimiento de la bendita palabra profética de ese libro de Ruth, sabemos a lo que se refiere, que todo ese libro profetiza el campo, el trabajo, la obra, que Booz representa a Cristo Jesús y Ruth representa la cristiana o el cristiano sensato. Orfa representa, como hemos visto en Proverbios, todo aquel incrédulo, todo aquel que amó más las tinieblas y regresó a Moab. Entonces, sí, el que recoge con mano laboriosa aumentará, porque sí dijo muy claramente Dios que este pacto era de fe y que todo aquel que se dedicara a la obra iba a atesorar en donde no hay ladrón y polilla, y que Dios, toda obra que hiciéramos por su gloria y para su gloria, iba a ser recompensada con un galardón muy grande allá arriba y con el que tenemos también aquí, que es esta herencia que nos ha dejado de esta obra. Entonces, ese las va a aumentar, porque el trabajar en la obra de Dios, el trabajar en el campo, es estar atesorando al que tiene fe para la verdadera vida. Y el trabajar en la mesa del diablo, el trabajar en un trabajo egocéntrico, en un trabajo que es un ídolo, en un trabajo que no trajo Dios, es disminuir y es estar perdiendo el tiempo, estar regando mi vida, estar desperdiciando, el ser vagabundo en las cosas del diablo, en vez de aprovechar el tiempo a los que creemos para ir a la vida eterna. Bien, dice en el versículo 12, la esperanza se desmora, la esperanza que se demora, es tormento en el corazón. Y sí, mire, el que tiene la esperanza, voy a poner de ejemplo el Nuevo Testamento, con un ejemplo a seguir, un apóstol Pablo, que dijo, ¿por qué estoy en peligros? De los de mi nación, de los gentiles, en naufragios, en hambres, en desnudos, peleando con leones. ¿Por qué estoy arriesgando mi vida? Porque si no hubiera resurrección de los muertos, si no hubiera vida eterna, mejor comamos y bebamos. Ahora, Pablo estaba en la cruz todos los días, padeciendo en los negocios del Padre, porque tenía puesta la mirada en el galardón, tenía la esperanza. Pero cristiano que dice que ya retardó las promesas Dios, que esto se ha dicho desde hace mucho tiempo, que Cristo Jesús viene y que Cristo Jesús viene, y se va al mundo, a los deseos de la carne, y ya no vive con esa esperanza, porque el que vive con esta esperanza vive como si Cristo Jesús regresara en cualquier momento, con temor y temblor. Entonces dice, la esperanza que se demora es tormento de corazón. El que dice que ya tardó, ya es tormento. ¿Por qué? Porque claro que si yo no tengo esa esperanza, me bajo de la cruz, dejo el campo, me voy a los deseos temporales, me voy al engaño de Satanás. Y recuerde, en Egipto, en todo lo que ofrece Satanás, que son riquezas engañosas, hay tormento, hay esclavitud, no hay paz, no hay gozo, hay tormento.
Entonces, esta es palabra de Dios. Dice, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Y mire, bendito hermano y bendita hermana, este bendito camino, cuando nos dice que es de fe, es que detrás de cada sacrificio, detrás de cada mandamiento, hay una esperanza, hay una promesa de Dios, hay una bendición de Dios que se va cumpliendo conforme nosotros vamos dando. O sea, el pacto de la fe es este. ¿Crees? Dame y yo te doy. Es muy importante saber que Dios nos dice que no es que nosotros le hayamos amado primero, sino que Él nos amó primero dándonos a su Hijo Jesucristo para que pudiéramos tener que darle por medio de la fe, por medio de su bendita presencia. Ahora, ya lo tuve, ahora todas las promesas, incluyendo el llegar a ser ministro, y todas las promesas del crecimiento, del poder, de la firmeza, de ir comprendiendo, de la familia, se van adquiriendo conforme uno se le va poniendo el mandamiento, el nuevo mandamiento, y uno lo va practicando, y luego se me da otro nuevo mandamiento, y lo voy practicando, y voy siendo acreedor de la fidelidad y del cumplimiento en cada mandamiento hasta llegar a la estatura del varón perfecto y que ya tengo todas las riquezas cumplidas en mi vida, pero me falta una como ministro, la vida eterna. Pero ya todas se cumplieron. Ahora, el árbol de vida, el siervo que se dedica a dar vida mediante la palabra, mediante la presencia de Dios, mediante el ministerio, fíjese lo que dice, el árbol de vida es deseo cumplido. Amén. ¿Por qué? Hoy yo puedo dar testimonio de que Dios es fiel y que todo lo que me prometió desde que nací, me lo ha dado. No me ha faltado nada, me ha cumplido, pero de igual manera, para gloria de Dios, no me jacto, nunca me voy a jactar. Recuerde que yo le digo, yo sin Dios soy un animal, soy una bestia. Entonces toda la gloria es para Dios. Pero en todo momento que Dios me ha permitido ser un árbol de vida, que todo el que se ha acercado ha tenido vida, ha tenido un fruto del pan verdadero. Entonces Dios me ha cumplido todos los deseos y no dudo ni por un instante que la vida eterna, que el reposo eterno al que padeció sea también una promesa cumplida el día de mañana. Dice en el versículo 13, el que menosprecia el precepto perecerá por ello. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que tenemos nosotros 2 mesas servidas. 2 mesas por 2 reyes. La mesa de Satanás, que son riquezas engañosas y temporales y que son a la carne, y tenemos la mesa espiritual y las riquezas espirituales. Pero el que menosprecia, así como el precepto, que es el pan, así como el primer pueblo, menospreció el maná cuando los sacó de Egipto, y llovió maná y que el pueblo decía, maná, maná, que maná significa traducido del hebreo o del griego al castellano, significa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que de igual manera, cuando Dios nos saca del mundo y de la comida del diablo, y escuchamos el tema de la cruz, el tema de muerte, ¿qué es esto? Muchos menosprecian el alimento como el primer pueblo lo menospreció. Y Dios les trajo carne, les trajo codornices, pero murieron. De igual manera,
el que menosprecia el consejo, el que menosprecia la comida y el pan de Cristo Jesús, el precepto, el razonamiento con el que Dios nos habla, perecerá por ello. Porque cada consejo, cada mandamiento, cada precepto que Dios nos indica es de vida. Cada mandamiento. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, en Romanos capítulo 1 y capítulo 2 se nos da una alegoría, un ejemplo de que cuando uno cree por el evangelio de un santo en el primer mensaje y se entrega a Dios, luego empieza a venir a la palabra y la palabra me empieza a hacer pecador porque todo, absolutamente todo lo que recibí de enseñanza de mis padres, del gobierno y de mis ancestros a nivel mundial, no era de Dios. Todo lo que hacía no era de Dios. Todo lo que hacía era pecado. Entonces, empecé a venir a la palabra y el pecado empezó a abundar, pero de igual manera empezó a abundar la gracia, ese bendito poder que nos delegó Dios por medio de Cristo Jesús, ese fuego para que por fe fuera quemando cada mandamiento que Dios me decía que dejara y no desprecié ninguno de sus mandamientos, sabiendo que cada mandamiento que consentía un sacrificio para irme apartando de esa banana era vida y no lo menosprecié. Pero el que menosprecia el mandamiento perecerá por ello. Porque este bendito pan es de vida. Este bendito pan no es para hacerle un favor a Dios. No es para decirle, ya cumplí, jactarme, no. Más bien es para cumplirlo y decirle, gracias Señor por haberme sacado del engaño. Gracias Señor por haberme regresado tu bendita presencia y este camino que perdió Adán y Eva. Gracias bendito Padre, porque esto me mantiene en tu presencia, me mantiene con luz y tus preceptos son de vida. Entonces, lo contrario, el que rechaza, el que se le hace dura esta palabra, bueno, perecerá. Esta es palabra de Dios, no es palabra mía. Perecerá por ello. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, no habla de una muerte física, no. Habla de una muerte espiritual. Y recuerde, la palabra muerte es la separación de Dios, que Cristo Jesús, mediante su sangre, me limpió para que Dios estuviera dentro de cada uno de nosotros. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, sin Dios no somos nada. Dice, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado y será acreedor, porque detrás de cada mandamiento hay una promesa de riquezas. Mientras estemos en este cuerpo humano, hay una promesa, hay bendiciones. Entonces, el que no menosprecia es el que escucha, el que medita, el que ya cuando tuvo el entendimiento, con razonamientos y que no tuvo ninguna duda, porque Dios con varias citas bíblicas lo fortaleció y entonces por fe lo empieza a practicar. Entonces viene el crecimiento, viene la forma, viene el entendimiento, viene la llenura, viene el gozo, vienen todas las bendiciones que están escritas, vienen conforme nosotros vamos no despreciando la mesa, sino acogiendo y comiéndola, porque comer es practicar. Será recompensado. Dice en el versículo 14, la ley del sabio es manantial de vida. Claro. Y cuando Dios utiliza la palabra sabio, utiliza la persona que tuvo temor, que tomó su cruz, porque no puede haber sabio de Dios o un siervo de Dios. Hay sabios mundanos, hay sabiduría del diablo, pero según el versículo que nos está hablando Dios, sabemos de qué sabiduría está hablando. Aquí está hablando del sabio de Dios. Para poder tener la llenura y la canasta llena de pan y de peces,
necesité haber cumplido con el pacto de estar en la cruz, de ser justo, como ya lo hemos visto con muchísimas citas bíblicas en Proverbios. ¿Quién es al que podemos escuchar? ¿Cuál es el precio que se debe de pagar por ello? Bueno, el que alcanza esta estatura, esta bendición que nos trajo Dios por medio de Cristo, es un manantial de vida. Porque un manantial representa un nacimiento de agua para poder beber. Y quiero decirle que desde el Antiguo Testamento estaba ya profetizado esto, porque en el Edén había un manantial donde nacía el agua que salía en 4 brazos, 4 ríos, el Tigris, el Éufrates y otros 2 ríos que regaban el planeta Tierra. 4 brazos, bíblicamente, simbólicamente, refiriéndose a norte, sur, oriente, poniente, que es todo el mundo. Entonces, ya estaba profetizando desde aquel entonces que el manantial de vida está arriba, es Dios, el agua, y que la reparte a los siervos que guardan, que son justos, que predican la verdad. Entonces, somos portadores para dar agua. Recuerde, ¿qué dijo Cristo? Porque cuanto no me diste un vaso de agua, porque cuanto me viste sediento, porque cuando me viste en la cárcel, pero estamos hablando del agua. Entonces, el agua, el manantial, como dice en Mateo, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Ahora, ¿qué es manantial? Porque aquí dice, la ley del sabio es manantial. Yo tengo la ley, tengo la palabra, tengo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en mi corazón, y el agua es esta: exhortar, recordar a las ovejitas el pacto para cerrarle toda puerta al diablo y inclinarlos a que cumplan el pacto, no por la fuerza, sino con mansedumbre, con mi vida, apacentando, con razonamientos. Y cuando una ovejita viene y escucha y empieza a practicar, ese es el agua, porque va creciendo y la presencia de Dios representa el agua, que es vida para mi espíritu. Entonces, es un manantial, y el sabio es el que está exhortando en una congregación, es el que no habla con palabras blandas, es el que habla con autoridad, es el que está castigando si es necesario, porque también la bendita palabra nos enseña y nos da la autoridad. Claro, Dios es el que castiga primeramente, pero a nosotros también nos da autoridad. Y esto no para juzgar ni para ser duros, sino para que la ovejita no se pierda. Ese es el agua, ese es el manantial de vida. Ahora, la ley del sabio es manantial de vida, ¿sí? Para apartarse de los lazos de la muerte. Aquí está. Aquí está la exhortación, aquí está la amonestación, aquí está el redarguir, aquí está el corregir, aquí está el hablar como habló Elías, como habló Eliseo, como habló Habacuc, como hablaron todos estos varones cuando el pueblo estaba inclinado al engaño y a hacer el mal. Pero cuando llega uno de estos elementos puestos por Dios, es vida. Y aparta de las trampas, aparta, porque la palabra lazo, recuerde que a Satanás bíblicamente se le conoce como un cazador astuto, tramposo, que engaña, que pone lazo, que pone trampa. Ahora, y los lazos que pone Satanás son de muerte, que son todas las concupiscencias que pueda desear mi carne. Versículo 15 dice, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Muy bien, yo fui humilde para escuchar, medité en la palabra, cumplí con el mandamiento de permanecer como la vid, de permanecer como la rama en el tronco,
sacrifiqué muchas cosas por esta bendita riqueza que es la palabra como discípulo, y gracias a eso, gracias a poner en primer lugar, antes que cualquier cosa, la palabra de Dios, esta sabiduría, tuve entendimiento, y el entendimiento me hizo tomar mi cruz, el entendimiento me hizo salir del mundo, y gracias a eso me dio poder, me dio la presencia de Dios, me dio gracia, que la palabra gracia significa favor inmerecido. Me dio la presencia de Dios, el entendimiento. Porque los faltos de entendimiento, los incrédulos, los que no quisieron pagar el precio, no tienen el Espíritu Santo, no tienen el poder, no tienen la gracia. Por eso su lenguaje es de abajo, por eso sus comportamientos son de abajo. Entonces, el buen entendimiento da gracia. Dice, mas el camino de los transgresores es duro. Y ya dice, transgresor es aquel que fue llamado y que fue participante de los mandamientos de Dios, que los tuvo, pero que teniéndolos, los transgredió. La palabra transgresor o transgredir es tener un mandamiento y no practicarlo. O hay muchos cristianos que yo he visto que lo hacen una semana, o lo hacen un día sí, otro no. No. Los mandamientos son para guardarlos en el corazón y para practicarlos todos los días, y cada mandamiento me va quitando un ídolo. Cada mandamiento me va apartando del mundo. Cada mandamiento me va alejando y me va acercando del mundo y me va acercando cada vez más a Dios. Ahora, el transgresor, bendito hermano y bendita hermana, pues por lógica le quita a Dios las bendiciones, por lógica le quita a Dios el camino, por lógica le quita a Dios todas las riquezas prometidas, nos regresa al hoyo, como lo hemos visto en Proverbios, y ese camino es duro. El camino que no es de Cristo, porque yo siempre le he dicho, nosotros fuimos hechos, diseñados para hacer lo que hizo Cristo, más no para estar en el mundo. Entonces, yo siempre le he dicho, cuando un aparato o alguien que me inventó o me diseñó lo utilizo para otra cosa, pues si yo quiero usar, por ejemplo, un vidrio que no es templado para usarlo como mesa de trabajo, para partir, para serruchar, pues no, se me va a romper. Pues no fue diseñado el vidrio para eso. De igual manera, los seres humanos que están en Egipto, en ese duro trabajo que Dios dio a los hombres y que da cardos y espinos, bueno, cada uno tiene libre albedrío. Yo tengo la oportunidad de haber sido llamado, si soy incrédulo y si soy transgresor, adelante. Lo que cada quien escoja, pero ese camino es duro. Dice en el 16, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará su necedad. Sí, aquí vemos lo que dijo Cristo. A un cristiano, no porque me diga que es cristiano, no porque se jacte de que tiene tantos años y lee la Biblia y la carga, por eso voy a comprobar que es un cristiano. No, aquí es por hechos. Aquí dijo Cristo Jesús que el árbol se conoce por su fruto. Que el árbol malo no puede dar buenos frutos, ni el árbol bueno puede dar malos frutos. También, hablando de proceder, hablando de hechos, Santiago dice, oh cristiano, quien quiera que seas tú, muéstrame tu cristianismo en la cruz, muéstrame tu cristianismo por hechos, por obras, y no de labios. No de labios. Entonces, sí es muy importante, todo hombre prudente
todo hombre que no peca, todo hombre que no transgrede la ley, todo hombre que tomó la cruz, procede, no por jactarse, con sabiduría. Y mire, bendito hermano y bendita hermana, ¿cómo puedo identificar uno de estos? Simplemente que no tenga ídolos. Simplemente que esté en la cruz, que sea un ser angelical, que esté totalmente muerto al mundo. Ahora, procede con sabiduría, mas el necio manifestará su necedad. ¿En dónde? En el mundo. ¿No quieren salir de sus ídolos? Son necios. Extrañan las ollas de carne. Son idólatras. Entonces, por sus hechos los conoces. O sea, a mí que me digan, ¿verdad? ¿Sabes que este es un hermano, este es cristiano? No. Por sus hechos los conoces. De hecho, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, desde el momento, póngale que yo conozca a un cristiano por primera vez y no sé sus hechos. Y tenga el privilegio de platicar con él media hora. Quiero decirle que en lo que habla, yo sé si es un ser espiritual o es un ser engañado por Satanás, pensando que es un cristiano. Y sé, porque hasta en el lenguaje, hasta en el hablar, uno se da cuenta si verdaderamente está en la cruz o no está en la cruz. Y si lo conozco y es mi vecino, o aquí hay una congregación, pues por su proceder me doy cuenta si es de abajo o es de arriba. Aquí lo dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará su necedad. 17. El mal mensajero acarrea desgracia. Acuérdense que la palabra ángel proviene del vocablo hebreo o griego ángelos, que se traduce como mensajero. Y recordemos que la bendita palabra nos enseña en Apocalipsis que la iglesia, que los representantes somos ángeles, somos mensajeros. Como dice, y escribe al ángel que está en Éfeso, y escribe al ángel que está en Tiatira, a las 7 iglesias apocalípticas. Ahora, recordemos que hay ángeles caídos y ángeles de luz, tanto en el cielo como aquí abajo. Porque aquí abajo, el que llegó a tener un crecimiento por Dios es un ángel de luz, es un mensajero de la verdad. Pero también hay ángeles de Satanás. También hay mensajeros del diablo. Y aquí está hablando, fíjese bien, el mensajero, el mal mensajero, o sea, el mensajero del diablo, un ángel del diablo, un instrumento del diablo, y así lo dice en Corintios. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Ahí está. El que ha leído sabe de lo que estoy hablando. ¿Sí? Ahora, no es que Satanás esté aquí y se disfrace, no, utiliza seres humanos para aparentar piedad, para aparentar ser ovejitas y por dentro traen el lobo, el lobo rapaz. Entonces, sí, es muy importante. El mal mensajero, el ángel que se disfraza, el instrumento del diablo y que predica el mundo, que predica prosperidad, que está en contra de la cruz, que está en contra de la muerte, es un mal mensajero. Dice, acarrea desgracia para los que escuchan. Porque no hay mayor desgracia que estar de donde me sacó Cristo, en el mundo, muerto, en ignorancia, esclavo. Me trae desgracia. El mal mensajero. Mas el mensajero fiel acarrea salud. El ángel fiel acarrea salud no física, sino salud de la enfermedad de la muerte, de la enfermedad de la lepra, que es pecado, de la enfermedad de la codicia, de la avaricia, de la altivez, de la soberbia, del orgullo, etcétera. Acarrea sanidad. Recuerde que Cristo Jesús es un médico. Recuerde que la bendita palabra nos enseña que es medicina a nuestros huesos, a la congregación, a los que estamos unidos
por coyunturas en un cuerpo. Acarrea salud. Porque el mundo me acarrea enfermedad. Ahí hay enfermedad, ahí hay peste, ahí hay muerte. Entonces, ahí están las dos espadas, ahí están los dos tipos de cristianos. El que engaña, que se disfraza de ángel de luz, y el verdadero. Y el fruto, porque en todo Proverbios nos ha dicho Dios para identificar el que está maldito y el que está bendito. Y el peligro que hay con el extraño, con la ramera, y las bendiciones que hay con el que habla la verdad. Dice en el 18, la pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Pobreza y vergüenza. Dos términos que a mí me causan temor y temblor. Tendrá el que menosprecia el consejo. Y recuerde, el consejo viene por el prudente, viene por un sabio, viene por un verdadero siervo de Dios, con razonamientos, con la palabra, con rogativas. Y aún así, aunque se les habla con razonamientos, aunque se les habla con lágrimas, aunque se les habla mediante el Espíritu Santo, hay muchos que menosprecian el consejo de decir, eso no te conviene, esto es lo que mandó Dios, esto es lo que te da vida, menosprecian. Ok, ¿cuál es el problema? Pobreza, primeramente. Cuando Cristo Jesús vino a mi vida, la primera riqueza, la más grande que yo recibí y que usted también recibió si es que entró por la puerta del redil, es la vida y la presencia de Dios en mi vida. Y luego me vinieron riquezas conforme a mi discipulado del oro, de la plata, que fue apartándome del mundo y me fue haciendo puro para no tocar las cosas que no me permitían ser oro y plata. Bien, recordemos que Satanás es el ladrón. Acuérdese que en el templo de Dios había oro, plata. Acuérdese que el pueblo, cuando fue libertado después de 430 años de esclavitud, salió con oro, salió con plata, salió con las riquezas. ¿Pero qué pasó? Que Satanás se las robó y hicieron un becerro de oro con esas riquezas. Ahora, pobreza es que me quite Dios lo que me trajo Cristo Jesús. La vida, la presencia de Dios, la santidad, la luz y este camino. Y vergüenza. ¿Conlleva lo mismo? Porque la vergüenza es dejarme desnudo, como Adán y Eva, que cuando pecaron, se dieron cuenta que no tenían ropa y se avergonzaron. Simbólicamente, porque Satanás quiere verme desnudo para violarme, para tomarme, simbólicamente hablando. Pero mientras tenga yo la ropa, no me puede tocar ni violar. Pero en cuanto Dios, o más bien yo, por incrédulo, por insensato, menosprecié la palabra de vida de alguien que lloraba, de alguien que daba la vida por mí, y la menosprecié, entonces yo mismo me quito la ropa y le digo a Satanás, órale, aquí estoy. Simbólicamente y con parábolas. Ahora, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, el consejo generalmente es este: come de mi carne y bebe de mi sangre. El que no toma su cruz no puede ser mi discípulo. El que no me sigue, ese es el consejo. Una muerte total. Una separación total. El no practicar el pecado, el salir del mundo. Claro, para muchos es dura esa palabra y la menosprecian. Pero ahí está el pago, no mío, no porque yo lo deseé, no, ni yo alterco con Dios, Dios es justo, gloria a Él, cada quien recibe su merecido, lo que cosecha, porque este pacto es de fe. Dice en el 18, mas el que guarda la corrección recibirá honra.
Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, la corrección, esta bendita palabra me fue corrigiendo de la vana manera de vivir. Y de igual manera, si yo veo una ovejita que está desordenada y llego y con la palabra le doy el consejo para corregir su actitud y llora, se quebranta y le da gracias a Dios y empieza a practicar el consejo de Dios, entonces lo guarda. Porque recuerde que para poder guardar esta bendita palabra en mi corazón, no con tinta, ni en piedras, ni en pergaminos, hay un precio: practicar el mandamiento. Practicarlo, y es algo que Dios en este Nuevo Testamento nos da, guardar. Ahora, más el que guarda la corrección recibirá honra. Y la honra es seguir teniendo el favor inmerecido del Padre y de Cristo Jesús. Seguir teniendo su diestra, seguir teniendo su palabra, seguir teniendo las puertas abiertas día con día, mientras estemos en este cuerpo humano. Versículo 19. El deseo cumplido regocija el alma. Claro, como le digo, y le doy testimonio. Yo fui llamado, recibí la primera promesa por fe, que me dijo Dios que si me arrepentía y tomaba mi cruz iba a tener vida. Y una vez que lo hice, recibí este deseo, que lo sentí, que tuve gozo, y posteriormente empecé a venir a esta bendita enseñanza, y detrás de cada mandamiento, como le vuelvo a repetir, hay una promesa. Empecé a practicar el primer mandamiento, el segundo, el tercero, y empecé a ver que Dios era fiel, y empecé a ver y a recibir lo que Dios me prometió y a cumplirlo en mi vida. Es lo que dice aquí. Pero al que practica, al que cree, porque este pacto es de fe. Y fe es creer en lo que no se ve. O sea, a mí Dios me dice, muere a esto, deja esto y yo te doy. Ok, los sacrificios que pide solamente con fe se pueden hacer, con la presencia de Dios. Y yo los fui haciendo y fue cumpliendo. Dios es un Dios fiel. Y yo vengo a dar testimonio el día de hoy de Dios y de Cristo, que nunca han dejado de darme una promesa de las que están prometido por haber hecho primero. Por eso dice, el deseo cumplido regocija el alma. Porque todas las dádivas que Dios ofrece es para regocijar, es para dar gracia, es para crecimiento, es para alegría, es para que mi vida se fortalezca. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Ahora, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Sí, llego yo como representante a exhortar a alguien que cumpla con el pacto de apartarse de lo que nos está prohibido, de lo que es basura, de las tinieblas, de la mesa de Satanás, y se molestan los que son necios. Es abominable el tema de la cruz. Nos dicen legalistas, locos, exagerados, extremistas, hijos del diablo. ¿Que quién nos puso? Abominan que se les diga, apártate de esto y dale la vida a Dios, aparta a tus hijos de esto, apártate, eso no te es permitido. Es abominación escuchar el tema de la cruz, como dice la bendita palabra. ¿Qué dijo Dios por medio de Pablo? Pero por ahí lo digo llorando, que muchos son enemigos de la cruz de Cristo. Les abomina que se les hable apartarse del mal, apartarse del mundo. Y sí, aquí lo dice, la bendita palabra de Dios es muy clara, ¿verdad? Pero apartarse del mal es abominación a los necios.
Dice, el que anda con sabios, sabios será. Es muy profundo, bendito hermano, son versículos muy cortos, pero muy profundos, al privilegio que yo he tenido de la experiencia que Dios me ha permitido profundizar esta enseñanza. Mire, el exhortar yo a una ovejita que perdió a una madre, a un hermano de carne, a un primo de carne, y que esta ovejita, porque decidió la cruz, decidió el temor, porque cuando dice la palabra eres salvo tú y tu casa, se refiere a tu esposa y a tus hijos, no a los demás. Pues yo aquí he tenido ovejitas que sus padres o sus hermanos o primos de carne fueron necios y transgredieron la ley. Y cuando Dios les dijo, pues ahora sí que escoge, o estar con los sabios o estar con los necios. Porque no nada más en esta bendita palabra nos los enseña. Hay muchísima enseñanza sobre el peligro que es convivir con una persona transgresora, con una persona desnuda, con una persona que ya Dios la dejó en el mundo y sin Dios, el peligro que hemos visto en Proverbios. Ahora, yo decido, o algún hermanito o alguna hermana decide por voluntad propia, sin exigirle que haya entendido la palabra y por temor decide amar más a Dios y a Cristo que a otros, porque así dijo Dios también, el que ame más a madre, a padre, a hijos, yo he venido a poner espada si lo aman más, porque Él es el Creador, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos engendró, Él es el dueño de todo. Él es el que nos ofrece las verdaderas riquezas. Entonces, si yo decido con todo el dolor de mi alma y le digo a Dios, fortaléceme, Señor, para poderme inclinar mi corazón a los sabios, claro, también puede haber una madre sabia, un hermano sabio, bendito sea Dios el que tiene ese privilegio, bendito sea Dios el que tiene un padre y una madre cristiana que lo esté exhortando a usted, que lo esté amonestando a tomar la cruz, que esté llorando todos los días para que no esté en el mundo. Cuide eso, cuide esa bendición, cuide y dele gracias a Dios, porque no todos tienen esa bendición, pero la bendición mayor es tener a Dios, que no nos desampare. Entonces, tomar esa decisión de irme con un sabio, porque el necio ya no es sabio, bueno, pues es una bendición de vida. Porque mire, el que anda con sabios, sabio será. Claro, porque va a escuchar la verdadera palabra. Pero, más el que se junta con necios, ahí está, será quebrantado. Y recuerde, el necio es al que se le rogó, al que se le dijo, al que se le imploró que cumpliera con el pacto, que muriera al mundo, que tomara la cruz, que comiera de la sangre, y no quiso. Se perdió en sus razonamientos. Entonces, sí, bendito hermano y bendita hermana, a mí me han criticado mucho que Jesús vino por pecadores, que cómo yo predico esto, que cómo es posible que yo aparte, que rompa familias. No, no soy yo. Líbreme mi sabiduría que me tuvo como animal. Líbreme. Si yo hablo siempre conforme a la bendita palabra, al que es humilde y manso, para que Dios le dé el razonamiento y le diga el por qué. Y aquí hay un por qué, y no nada más con un versículo, porque podemos sacar un tema de 3 o 4 o 5 días o una semana referente a esto, con más de 200 o 300 versículos. Entonces, aquí está, más el que se junta con necios, dice la palabra, será quebrantado. Aunque yo diga no me va a pasar nada, es palabra de Dios y yo le creo al Creador. ¿Y qué es ser quebrantado? Que usted es este vasito de barro que el alfarero le iba dando una forma y ¡pah!, se quiebra, se destruye lo que se iba edificando con los sabios. Palabra de Dios.
Versículo 21 dice, el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Palabra de Dios. Otra vez le vuelvo a repetir, Satanás conoce perfectamente bien la ley de que a un hijo de Dios y a un justo le está prohibido a él y a todo su ejército tocarle. No lo puede tocar. Pero Satanás sabe también y está al acecho y está al pendiente de cualquier cristiano que se descuide, que sea incrédulo, que haya sido engañado y que peque. Entonces es presa para Satanás y sus demonios. Satanás no puede tocar al justo. Yo le he tocado siempre este versículo bíblico en Primera de Juan, capítulo 5. El que ha sido engendrado por Dios, el que ha nacido espiritualmente, no practica el pecado, no peca, y el maligno no le puede tocar. Ya le he dicho por qué. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero en cuanto yo contricto al Espíritu Santo, en cuanto yo peco porque el pecado paga un salario de la muerte y es la separación del Espíritu Santo, pues imagínense nada más. Y por más que corra, por más que huya, Satanás, hay citas bíblicas con parábolas, que es ágil, que sus carros son rápidos, que trepan paredes, que nadie escapa. Los entrega a Dios. Entonces, aquí está, bendito hermano y bendita hermana. El mal perseguirá a los pecadores todos los días de su vida, mas los justos serán premiados con el bien. Sí, el bien es tener a Dios, es tener a Cristo y es ser un instrumento para buenas obras. Mejor que me persiga el bien, mejor que esté el bien conmigo que el mal. Y aquí vuelvo a fortalecer y a decirle esta enseñanza, a concretarla, siempre con muchos versículos bíblicos, para decirle y para enseñarle tanto que me han señalado, que el ser humano es instrumento del diablo o es instrumento de Dios. No hay para más, no hay para más. Porque a mí muchas veces me dicen, o sea, ¿tú dices que todos tienen demonios? ¿Que todos los cristianos? No, no lo digo yo. Aquí está la bendita palabra. El necio tiene el mal. El que guarda la palabra tiene el bien. No hay para más. Y por sus frutos y por sus hechos se conocen. Porque el que tiene demonios en el mundo están en contra de la cruz de Cristo. Están siendo instrumentos del diablo, en contra de Cristo. Y los que somos de Dios estamos trabajando en sobra. Estamos llevando la verdad. Estamos preocupados por sus negocios. Claro, los de aquel lado no se dan cuenta porque es una maldición de Dios que los deja con un velo. Bueno, dice en el versículo 21, el bueno dejará herederos a los hijos y a sus hijas. Explico esta bendita palabra. Dios nos dice que en este pacto vino a hacernos primogénitos. Le explico qué es eso. Cuando yo fui llamado, muchos fueron llamados. Y Dios me dijo, no quiero que regreses al mundo, quiero darte una forma, sé manso, porque quiero darte un crecimiento y quiero que tú seas el primogénito, el que llegues a algún lugar para que seas el primero que llegue y yo te encargo un rebaño. Primogénito, ¿sí? Así que los que alcanzaron una estatura espiritual, Dios nos ha encomendado una obra. Ahora, ahí como primogénito, en donde yo llegué y donde he llegado, bien, mis hijos son aquellos que llegué con el Evangelio a engendrarlos mediante la fe, mediante la resurrección de Dios, y que Dios me los dio como hijos, como madre, como una nodriza, el bueno, el que se dedicó a hacer el bien,
el que se dedicó a la obra de Dios, fíjate, dejaré herederos a los hijos. Esto quiere decir que si se me para el corazón, yo tengo hijas espirituales, tengo hijos espirituales. ¿Y qué cree? Si Dios me llama y descanso, ellos van a seguir con esta herencia del campo. Y no hay mayor herencia que un padre espiritual o también de carne le pueda dejar mayor herencia a un hijo. Más que una casa, más que dinero, más que cualquier cosa. Como yo le dije, a mí que me hubiera gustado tener unos padres, tanto espirituales como terrenales espirituales, que me hubieran dejado y me hubieran instruido para servir a Dios todos los días de mi vida. Claro, tengo esta herencia, no me quejo, pero de igual manera yo como padre o como madre espiritual, la mejor herencia que le puedo dejar a alguien es la obra, es el campo, es a trabajar y amar a Dios y amar al prójimo, porque eso los lleva a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Espero que vaya entendiendo la profundidad. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Porque de igual manera, si yo se me para el corazón, los que están ahorita aquí ya no regresan para atrás, van a seguir bautizando y van a ser hijos de mis hijos, aunque yo ya no esté, pero la herencia va a ser la que se les puso en el corazón. Alabados a Dios. Dice, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Ahora, la riqueza del pecador, bendito hermano y bendita hermana, primeramente sabemos que son los bienes materiales y el mundo, pero también los cristianos mundanos, que así también los describe la Biblia, tienen la esperanza. O sea, hablan de una vida eterna, hablan de, claro que ellos están engañados, piensan que se van a ir, pero esa riqueza y esa esperanza que ellos tienen va a ser para los que no pecamos. Va a ser para el justo, está guardada para el justo, mas no para ellos. A ellos se les va a ser quitada, porque ya fueron borrados sus nombres de libros de la vida y se nos va a dar a los que tuvimos la herencia del campo de amar a Dios y de amar al prójimo, que es ocuparnos en los negocios del Padre. Dice en el 23, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Y sí, mire, bendito hermano y bendita hermana, Cristo Jesús a todos los pobres, a todos los que nos llamó, a todos los que nos humillamos cuando se nos dio el Evangelio y nos fuimos pobres ante la presencia de Cristo y de Dios, nos dio un banquete en abundancia que es el pan de vida. En el barbecho, en el almacén, el Cristo Jesús nos ha dejado graneros, nos ha dejado un pan que no termina, un grano que no termina. Nos ha dejado a los pobres, a los que entramos por la puerta del redil. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, en abundancia. Los graneros están llenos, como proféticamente en el libro del Génesis. Recuerde, José el soñador, las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, donde José el soñador tenía los graneros de Egipto llenos y todas las naciones iban por comida, porque estaba desparramándose de grano. Así también Cristo Jesús nos ha traído en abundancia a los que hemos sido pobres. Dice, fíjese bien, mas este pan, esta riqueza que nos trajo, esta mesa llena de legumbres, llena de conocimiento, llena de la sabiduría de Dios, la podemos perder por falta de no practicar la justicia. Porque la palabra justo significa tener los mandamientos y practicarlos. Pero por falta de juicio, por falta de justicia, por haberme descuidado, por haberme contaminado con la otra mesa, puedo perder
este bendito pan de vida, esta bendita voz que es de mi pastor. Porque no nada más lo dice con este versículo. La bendita palabra de Dios dice que hay un precio para ser acreedores a este pan, para tener entendimiento, es la santidad, es hacer justicia. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El que detiene el castigo a su hijo. Pongo ejemplo, tanto el padre terrenal, cristiano, como una madre espiritual. Tenemos hijos, unos de carne y otros espirituales. Bien, la vara y el castigo proviene desde Dios, no proviene de uno, proviene desde Dios. Dice en Hebreos que Dios al que ama corrige y le da vara, para quitarle de una vida de berrinche, de una vida que no es. De igual manera, los padres cristianos que tienen hijos, 3, 4, 5, 6, 7 años, 8 años, que están todavía bajo su tutela, tienen que darle vara para instruirlos en el camino del Señor, no con ira. Mire, este versículo, bendito hermano y bendita hermana, me gustaría deshebrarlo muy bien, porque sí es un tema muy importante, porque el gobierno de hoy, las instituciones de hoy, si se le toca a un niño, inmediatamente lo denuncian y usted puede ir a la cárcel, ¿sí? Pero recordemos que la sabiduría del mundo, el orden mundial, siempre mete cosas en contra de las cosas de Dios. Por eso en el mundo usted ve hijos, niños berrinchudos, niños groseros, niños pelados. Pero eso es muy importante profundizar el por qué, para qué, con razonamientos y hacerle un resumen con citas bíblicas que vienen en la bendita palabra para poder comprender el por qué habla de un castigo para nuestros hijos y de igual manera para nuestros hijos espirituales, que son las ovejitas. Así que se me ha ido la hora para poder explicar bien este versículo, pues si Dios me lo permite, en la enseñanza número 39, el día de mañana lo concluiremos. Bendito hermano y bendita hermana, que esta bendita palabra, junto con la presencia de Dios, la practique, la medite, esté en su corazón para que tenga vida y cause un fruto. Son los deseos de este su siervo y si Dios lo permite, mañana continuaremos con la próxima enseñanza. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana si Dios quiere. Gracias.